Hola, 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 mis queridas estudiantes. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Les envío un fuerte abrazo. En esta ocasión vamos a revisar algo que yo lo habíamos estado platicando dentro de clase, pero vamos a tratar de reforzar y de recordar aquellas cosas que ya aprendimos. En esta ocasión vamos a hablar de los cuentos, las anécdotas, las historias y los relatos. Así que vamos a mandar a volar a esta paginita. Perfecto. Vamos a empezar entonces con las historias. Recuerden ustedes que habíamos hablado que las historias son algo que en realidad pasó. Es decir, son hechos que nos hablan de los pueblos, de las sociedades o de las personas, etcétera. Y que recuerden también que habíamos dicho que las historias son muy largas, que pueden contarnos muchísimos años de lo que pasó en un pueblo, en una sociedad o en alguna persona. Vamos a poner algunos ejemplos para ver cómo nos va. Por ejemplo, había un señor que más o menos hace unos 2000 años dio la vida por nosotros y se llama Jesús. Nosotros conocemos de él porque somos católicos y creemos en Dios, ¿no es cierto? Creemos en el Hijo de Dios que vino a este mundo y que fue crucificado por nuestros pecados, que él dio su vida por nosotros. Vamos a ver otra historia. ¿Se acuerdan de esta señora quién es? Correcto, es Eduviges Portalet, la creadora de la congregación de las Dominicas de la Inmaculada Concepción, me quedé ahí sin aire. Congregación de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. Hace más o menos 152 años, ella decidió dar su vida por los ciegos de la ciudad de Toulouse. Y bueno, luego pasaron muchísimas cosas y enos ahora las Catalinas somos parte de la congregación de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. Entonces es algo que en realidad pasó, ¿no es cierto? O por ejemplo, hace más de 50 años astronautas de los Estados Unidos pusieron el pie en la luna y de ahí sale aquella frase que dice: un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Perfecto, vamos entonces a revisar lo que sigue. Perfecto, llegamos ahora a los cuentos. ¿Qué son entonces los cuentos? Los cuentos, primero que nada, la característica principal es que son inventados, es decir, que son creados, que salen de la cabecita de aquellas personas que crean los cuentos, ¿no es cierto? Y que tienen un propósito. ¿Se acuerdan que hablábamos de los cuentos buenos y de los cuentos malos? Los cuentos buenos son aquellos que tienen el propósito de enseñarnos algo, y los cuentos malos pues son las famosas mentiras, y habíamos quedado en que no vamos a utilizar para nada los cuentos malos. Vamos a poner ejemplos. Cuentos que nos hablan, por ejemplo, de no mentir. ¿Se acuerdan de la historia del pastorcito mentiroso? De pronto la revisaron y si no la conocen les invito a que la chequen por ahí. O de pronto cuentos que nos ayudan o que nos dicen que debemos trabajar más, que debemos esforzarnos, que no debemos ser ociosos. Ahí tenemos el cuento de los tres cerditos, o por ejemplo, aquellos cuentos que nos invitan a soñar, que nos invitan a vivir en un mundo mágico y que sobre todo hablan de lo importante de creer en las personas que amamos. Este cuento tan popular y tan famoso como es el de Frozen, en el que Anna y su hermana, pues Elsa, tienen un montón de aventuras. Ahora la segunda parte, no sé si ya la checaron, si ya la vieron, pero está muy buena. De pronto en algún tiempito libre la pueden ver en familia o solas. Y si ya la vieron, pues saben de lo que estoy hablando. Vamos ahora, ¿qué son las anécdotas? Las anécdotas son partes pequeñas de una historia, es decir, cosas chiquitas que nosotros recordamos. Y pues valga la redundancia, recuerdan algo que sucedió, pero lo recuerdan de forma espontánea. Tú estás conversando con alguien y ¡zas!, te acuerdas de algo que pasó. Por ejemplo, pregúntenle a papá o a mamá si alguna vez te golpearon el dedo chiquito del pie, que es muy doloroso. Y bueno, luego te ríes de lo que pasó, pero en ese momento es muy doloroso. Pueden consultar con sus papás sobre eso. O si es que todavía no ven, por ejemplo, yo les cuento como anécdota que cuando vi esta película de Ova y Memo, pues lloré bastante porque es una película muy linda, pero que te hace llorar en varias partes. Así que si es que todavía no la ven, pueden verla con su familia. Es muy bonita. O
de pronto una anécdota espontánea es lo lindo que se pasan ustedes dentro de la escuela, en el recreo, en el aula de clases, en cualquier momento. Ahora, ¿qué son los relatos? Pues los relatos son la acción misma de contar aquellas historias, aquellos cuentos o aquellas anécdotas. En el momento en el que tú las cuentas a otra persona, ese es el relato, ¿sí? Puede ser un relato corto, un relato largo, pero son la acción misma de contar. Vamos a reflexionar entonces. Pienso durante 5, 10, 15, hasta 20 segundos si es que entiendo la diferencia entre cuento, entre anécdota, entre historia y entre relato. Y procedo a realizar la actividad que está en el documento adjunto a este video. Yo quiero agradecerles muchísimo por su atención y espero que estén muy bien. Recuerden hacer caso a papá y a mamá. Recuerden portarse muy bien. Y recuerden que estamos ansiosos de poder volverles a encontrar dentro del aula de clases. Un abrazo y hasta la próxima. Cuídense mucho, niñas. Chao.